Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profesor de Ruedas, en un video más aquí de mi canal de historia. Este muchacho es peruano y se atreve a hablar de cosas que no sabe y asegura cosas que no puede probar. Y en este canal nos caracterizamos por ser objetivos, y cuando alguien habla de la guerra del Pacífico sin saber, entonces nosotros disciplinamos como tiene que ser disciplinado, ¿ok? Sea chileno, boliviano o peruano, ¿ok? Y este muchacho que está acá desconoce mucho la historia, pero tiene el atrevimiento, la osadía de hablar de ella. Por eso vamos a escucharlo, y luego de escucharlo vamos a dar una opinión, pero mientras va hablando vamos a ir parando para hacer esto más rápido y menos duro. Inglaterra es quien finalmente ganó la guerra del Pacífico. Inglaterra finalmente ganó la guerra del Pacífico. Inglaterra no dijo Gran Bretaña, la isla, no dijo Reino Unido, dijo Inglaterra. ¿Y cuándo acabó la guerra del Pacífico? Oficialmente en 1884, ya extraoficialmente en 1883. ¿Cuánto tiempo había pasado de la independencia del Perú? Habían pasado, ¿cuántos? 62 años, 63 años, porque la independencia fue en 1821, o sea, 61 o 60 y, perdón, 62 o 63 años después de la independencia. ¿Ok? Esos datos son importantes. Sigamos escuchando. Inglaterra y Chile siempre tuvieron una sólida alianza. Eso empezó durante el movimiento de independencia chileno en 1812. Pero eso es inexacto, porque no solamente Chile tuvo una gran relación con Inglaterra, también lo tuvo Argentina. San Martín tiene un monumento en Londres por su trabajo hecho en la independencia de los pueblos americanos. Bolívar también la tiene, también la tiene Miranda. La tuvieron militares peruanos que le pidieron préstamos a banqueros londinenses, ¿no? Banqueros de Londres. Entonces, yo te invito a leer Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra? Porque tú hablas de Inglaterra, no hablas de Reino Unido ni Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te vas a la historia, te invito a leer este libro que estoy seguro que en tu vida lo has visto, ¿ok? Este libro se llama Bolívar, el libertador y enemigo número uno del Perú, de Herbert Morote. En este libro Morote hace un gran análisis de la intervención también inglesa en la guerra de las independencias aquí americanas. A ver, hay una carta que Morote cita, escrita por Bolívar a un agente inglés llamado Maxwell Hislop. Hislop era un importante hombre de negocios inglés que tenía acceso a su gobierno. Le pide ayuda material y económica a cambio de regalarle países que no le pertenecían a Bolívar. Escuchemos la carta. Escuchemos lo que decía Bolívar. Ventajas tan excesivas pueden ser obtenidas por los más débiles medios. 20 o 30 mil fusiles, 1.000.000 de libras esterlinas, 15 o 20 buques de guerra, municiones, algunos agentes y los voluntarios militares que quieran seguir las banderas americanas. Con estos socorros pone a cubierto el resto de América del Sur, y al mismo tiempo se puede entregar al gobierno británico, no bancos londinenses, no empresarios privados, no, al gobierno británico, las provincias de Panamá y Nicaragua, para que forme de estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura, que rompiendo los diques de uno y otro mar, o sea, el canal de Panamá, crear el canal de Panamá, acerque distancias más remotas y hagan permanente el imperio de Inglaterra en el comercio. Carta de Simón Bolívar a un agente inglés cercano al gobierno inglés. Entonces, Chile nada más, y San Martín, Bolívar, Miranda y otros más. Otro libro, Jorge Basadre, Historia de la República del Perú. Te vas al índice y te vas a la página 110 y pico, por acá está. Ahorita la encontramos. Ok. En el índice de este libro vas a encontrar también que Jorge Basadre, gran historiador peruano, ilustre historiador peruano, también habla de cómo es que Bolívar tenía pues
algunas simpatías, algún acercamiento, ¿no? Bolívar con los principalmente ingleses. Página 117 de este libro. Vamos a la página 117. Obviamente este muchacho no ha leído nada de esto, no le importa leerlo, ¿no? Ingleses y estadounidenses en Panamá. Cito, Bolívar llegó a pensar en federar toda América hispana, integrándola bajo la protección de Inglaterra. Bolívar, San Martín, O'Higgins, todos, no solo Chile, no solo el territorio chileno, todos fueron financiados por Inglaterra porque aquí había un monopolio que venía de la corona española. España no permitía, obviamente, que su enemigo comercial y económico número uno, Inglaterra, pues comercializara con los pueblos americanos que estaban bajo su monarquía, sus extensiones territoriales. ¿Y qué hace Inglaterra? Inglaterra agarra y dice, a ver, los franceses, que eran mis enemigos, financiaron a los norteamericanos para la guerra contra nosotros y apoyaron su independencia, ¿no? Ahí está, pues no, la Estatua de la Libertad y otras cosas más. Entonces, ¿qué hacemos para pelear contra los españoles? Para romper el bloque económico hay que educar, instruir y financiar a agentes infiltrados en el ejército español, porque Bolívar y San Martín eran del ejército español, y hay que educarlos para luego darle dinero y puedan romper el monopolio español independizándose de ellos. Una vez que se logra eso, todos los ingleses vienen al Perú, todos, al Perú, a la Nueva Granada, que ahora era la Gran Colombia, a Provincias Unidas, que va a ser ahora Argentina, y otro más. No solo Chile, así que mucho cuidado con lo que está diciendo. Ejércitos chilenos fueron asistidos por los ingleses para derrotar a la colonia española. Agentes ingleses asistieron a ¿quiénes? ¿Qué inglés lo hizo? O sea, fueron ingleses, ejército. Por favor, no sean tan mal creídos. Esta fue una guerra civil. La guerra de la independencia fue una guerra civil entre criollos y españoles. Criollos y españoles. No le importó a los andinos, a los agricultores, para ellos lo mismo, porque al final iban a cambiar mocos por babas. Esta era una guerra de poder. De poder. Por entonces el Imperio Británico poseía algunas colonias del orbe, India, Canadá, Australia, entre otros países. Pero también financiaron guerras independientes para influenciar a otros países. Este fue el caso de Chile. Inglaterra se alió con Chile por puro interés comercial, ya que establecieron varias industrias mineras en el sur. A ver, por supuesto, pues, por interés económico, no lo van a hacer porque son bonitos los chilenos, ¿no? Muchos ingleses también hicieron de Chile su nueva patria. María Graham, cronista chilena y residente en Valparaíso, 1822, escribió: hay sastres, zapateros y masoneros ingleses, y la preponderancia de ingleses hace que Valparaíso más bien parezca un pueblo costeño de Gran Bretaña. Ok, habían ingleses en Chile trabajando, por supuesto. Habían empresarios ingleses en Chile, sin duda, pues, claro, en Chile, en la Gran Colombia, en Argentina, en todas partes, pues, en todas partes. Cito este libro de Celia W. Branding, Diplomacia y Cañones en la Guerra del Pacífico, testimonio británico de la ocupación en Lima en enero de 1881. Vamos a leer un poquito lo que dice este documento, este libro, en la página, estoy buscándola. A ver, denme un segundo, por favor, porque esto es muy importante, porque este muchacho que está leyendo lo que ustedes ven no se ha dado el tiempo de buscar el libro. Él está citando un libro que ni siquiera ha podido leer, porque estoy seguro que el libro que él cita ni siquiera lo ha leído. Simplemente está leyendo en un texto lo que dice página 19 de este libro que está acá. ¿Ok? Ustedes lo leen de ahí, yo lo leo de acá. Los ciudadanos británicos que residían en Lima sumaban 362. Solamente 362. O sea, la primera colonia peruana era la italiana. Hay un montón de italianos. En la página número 17 verás que habían en total de un universo de europeos, había 6.518 europeos, de los cuales solamente 362 eran ingleses, pero no estaban en cualquier negocio. Leamos. Mientras que en las primeras décadas del siglo XIX ellos dominaron el comercio minorista de importaciones,
O sea, a principio de la independencia, minorismo nada más. En los años 70, su capital estaba concentrado en inversiones de gran envergadura que cubrían gran parte del territorio nacional y contribuían a iniciar la tecnificación del país. La exportación de materias primas como la lana y los minerales la hacían a gran escala. Para el periodo que nos interesa, un nutrido grupo de británicos se dedicaba a la banca, a las representaciones de seguros, y otros más eran corredores y agentes mercantiles. Algunos estaban empleados en firmas como la Pacific Stream Navigation, no sé si Navigation creo que se pronuncia, cuya sede principal estaba en Valparaíso, sí, Chile, pero también había una acá, ¿ok? O en el West Coast of America, creada en 1866, lo cual ofrecía el servicio de telégrafo submarino. En la rama bancaria, en Lima había una sucursal del Banco de Londres, México y Sudamérica, establecida en 1863, y una agencia de banco mercantil del Perú. Entre las empresas controladas por británicos que se dedicaban a las importaciones y exportaciones y la consignación se encontraba en la casa Antonio Gibbs y Sons, una empresa poderosa que se dedicaba a la venta de guano, salitre y otros productos. La D.H. Dawson, también asociada a la venta de guano, y la firma Juan Mattison, que tenía un contrato con el gobierno peruano para la administración del gas. Otras empresas de renombre, la de Duncan Fox, Henry Miller y Graham Rowe. Una conocida fábrica de galletas era la de Arturo Field, las galletas Field, cuyo local principal estaba en el Jirón Azángaro y contaba con 2 sucursales en los jirones de La Unión y Trujillo. Miren lo poderoso que eran los ingleses en el Perú para la guerra con Chile. Controlaban el guano, el salitre. Acá estaba la casa Gibbs. También estaban en Chile, sí, pero también estaban acá. Para que este muchachito, que desconoce de historia vergonzosamente, pero se atreve a hablar de historia, hay que recordarle y desaznarlo de la siguiente manera. Si los ingleses estaban en ambos lados, ¿por qué los diarios ingleses durante la guerra con Chile desprestigiaron a Perú y pusieron en buena mira a los chilenos? ¿Por qué? Por algo que tu cerebro no te alcanza a entender. 1868 asume el poder del Ministerio de Hacienda el entonces político, el presidente de entonces, que bueno, va a ser presidente del Perú, se me fue el nombre de este señor, Nicolás de Piérola. Me estoy volviendo de memoria por completo, muchachos. Nicolás de Piérola fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Balti Montero en el 68, y él es el responsable que en el 69 se firme el contrato Dreyfus. ¿Qué es el contrato Dreyfus? El monopolio del guano. Perú se desprestigió internacionalmente monopolizando el guano. Entonces las empresas que le gustaba la competencia, abrir el mercado, se vieron afectadas por culpa del gobierno peruano y no quisieron poner más plata acá. En el 75, siglo XIX, se estatizan las salitreras de de Tarapacá. Peor todavía, Perú, un país estatista y monopolizador. Chile no. Un país que dejaba en manos privadas los negocios. Perú en manos públicas, o metiendo su mano para entregársela a sus amigos los franceses. Bueno, si quiere darle, los ingleses se fueron y Perú adoptó una alianza con los franceses, los textileros Dreyfus. Vete al cementerio Presbítero Maestro, hay un gran monumento a la esposa de uno de estos. Hay que saber un poco de historia, no te va a hacer mal, ¿ok? Así que lo que está diciendo es una barbaridad, que los ingleses serían una alianza. Es inexacto, pues, porque Perú también lo tenía. Vamos a seguir escuchando este monsuelo. Desde 1840 las mineras británicas en Chile se multiplicaron con un amplio respaldo financiero proveniente de Londres. Los banqueros ingleses fueron los causantes de la guerra contra Perú. Bueno, esto es lo que acaba de decir con respecto a los banqueros, por supuesto, como también lo fue la casa Gibbs. Los barcos como el Huáscar y la Independencia, construidas en Inglaterra en 1864, llegaron después de la guerra con España.
Por favor, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué intimidad? Es más, en 1840-41 el presidente Manuel Bulnes de Chile ordena, permite la llegada de alemanes al sur de Chile. Eso no te costaba mucho aprenderlo, ¿no? Los banqueros ingleses fueron los causantes de la guerra contra Perú. Estuvieron envueltos en todo. Los buques que destruyeron a la marina peruana fueron financiados por Inglaterra. El Huáscar y la independencia también. Él está leyendo algo de James Brain, el secretario norteamericano de los Estados Unidos en ese momento, y los intereses que tenía James Brain, y acá está también el texto de Jorge Basadre, donde Basadre habla de la intervención de James Brain en la Guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos. Estados Unidos apoyó a Perú, buscó un pretexto para intervenir en la guerra. Han escuchado la política Monroe, la doctrina Monroe, América para los americanos. O sea, Estados Unidos quería que sea América para ellos, para los norteamericanos. Y tenían que inventarle la excusa de que Inglaterra había ingresado. Los buques de Chile habían sido comprados en Inglaterra. Sí, también como los buques artillados peruanos en Inglaterra. El Huáscar en la independencia. Por el amor de Dios, eso no es una muestra de nada. Esta fue una guerra de Inglaterra en contra de Perú, usando a Chile como instrumento. Esa es una interpretación política y que no brinda una sola prueba James Brain en el Senado norteamericano. Eso es falso. Totalmente, porque James Brain tenía intereses en los ferrocarriles de Balti y Montero, y el gobierno norteamericano también tenía intereses en esto. Como también lo va a interesar. Ahora, ¿tú crees? Te pregunto, ¿no? Te pregunto. Si sabes, ¿no? Tú sabes que después uno de los grandes héroes de la guerra con Chile fue Andrés Avelino Cáceres. ¿Lo sabes o no lo sabes? Ok. Tú sabes que si hubiésemos tenido una intervención británica a favor de Chile en la guerra, ¿tú crees que Andrés Avelino Cáceres en su gobierno después de la guerra le va a entregar los ferrocarriles de Balti y Montero a los ingleses, habiendo sido ellos los grandes causantes de la derrota peruana supuestamente? Es tomar de estúpido a Andrés Avelino Cáceres, pues no diga antipatriota, ¿no? Chile no habría iniciado este conflicto si no fuera por el respaldo del capital inglés. James Blake, secretario de Estado estadounidense. No, eso no es nada. James Brain dice cualquier cosa y no muestra ninguna prueba. Y incluso fue enjuiciado en los Estados Unidos. El 26 de abril de 1872, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, James Blake, se presentó citado como testigo ante el comité encargado de investigar distintos problemas con Chile y Perú durante la Guerra del Pacífico. Blake prestó su declaración por haber sido secretario de Estado entre marzo y diciembre de 1881. Coméntame cómo consideras esta historia en los comentarios. La considero que es una estupidez. O sea, citar esto como algo que fuera cierto me parece una locura. 1 de febrero de 1879. El gobierno de Bolivia aprueba un decreto de ley por el que rectifica las salitreras explotadas por la Compañía de Salitre de Antofagasta, sociedad anónima del capital chileno y británico que opera en la zona de Antofagasta. Era chileno-británico. La casa Gibbs tenía más del 20% y la familia Edwards tenía más del 40%. Ubicada en el desierto de Atacama. Los orígenes de la Guerra del Pacífico se remontan a 1860. 1860, los inicios del conflicto, no, por supuesto que no. Los inicios de la Guerra del Pacífico, separamos los proyectos que yo escribo un libro llamado Perú y Chile, Historia de una enemistad, para que la gente pueda entender que Perú y Chile tenían relaciones relativamente buenas, pero los problemas limítrofes entre Bolivia y Chile nacen desde la independencia. O sea, Chile antes que Bolivia, pero Bolivia en 1825 decreta que la zona del desierto de Atacama le pertenecía. Chile también decía eso, pero en 1841 empieza a haber expediciones en la zona del desierto de Atacama, y son empresarios chilenos quienes piden respaldo de su gobierno para poder poner ahí algunos elementos de investigación y de explotación de algunos minerales que van a encontrar. No nace en 1860, nace tiempo antes. Empresarios chilenos, José Santos Sosa y Francisco Puelma, fundaron una compañía extractora de salitre. Era un negocio mediano hasta que una década después el salitre aumentó en popularidad. Ok, esa compañía más adelante será conocida como la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. Propiedades fertilizantes tuvieron demanda mundial. Fue entonces cuando Oz y Puelma viajaron a Valparaíso para aliarse con casas financieras británicas, de Melbourne Clark and Company y William Gibbs. Esta pequeña alianza se transformaría en un influyente de red de magnates británicos que ambicionaban apropiarse de los territorios salitreros de Bolivia y Perú. Curiosamente, la demanda por el salitre desató la carrera armentista chilena a partir de 1870,
Chile adquirió múltiples buques de guerra y una artillería moderna. ¿Sabías qué? A ver, esto último es un inexacto, obviamente, ¿no? A ver, vamos a explicar. Voy a sacar la foto ya del muchacho para explicar, porque ya me aburrió verlo. A ver, la casa Gibbs tenía un porcentaje inglés en su... Sí, lo tenía, como también lo tenía la casa Gibbs aquí en el Perú, que explotaba el guano y el salitre, y que luego del monopolio y la estatización del guano y el salitre en el Perú van a perjudicar los intereses ingleses, sí, de un empresario inglés, de una familia empresarial inglesa. Igual en el caso de Chile, que estaba en manos privadas, le permitían explotar. ¿Eso es malo? No, no es malo. Nunca dice por qué favorece a los ingleses. Yo te voy a dar un dato. El 60% de las salitreras que Perú pierde en la guerra del Pacífico, cito a Basadre, por ejemplo, quedan en manos de un inglés llamado John Thomas North, conocido como el rey del salitre. Queda en manos de un inglés, ¿ok? Y luego el salitre causa la guerra civil de 1891 de Chile, que hace que Balmaceda se suicide. Y luego una masacre en una mina también bien conocida a inicios del siglo XX. Entonces, Chile tuvo una carrera armamentista. Claro, tienes a Perú arriba, tienes a Argentina que están discutiendo la Patagonia, tienes a Bolivia que te molesta cada rato por el tema de la salida del mar. Antes de la guerra del Pacífico, tienes que armarte, pues ¿qué país no coherente dejaría de armarse? Perú fue el único país idiota que no se armó. Y Chile se armó, está bien, pues. Ahora, antes de la guerra, Chile estaba vendiendo uno de los dos buques, también, de los gemelos, del Blanco Encalada y el Cochrane. Entonces, nada de lo que ha hecho este muchacho acá, nada, es un punto crítico, una base informativa, nada. Lee solamente un artículo que pudo haber encontrado, ¿no? A mí me da una pena grosera y absoluta, ¿no? De verdad, lamento mucho que hayan chicos que hablen de historia sin saber, pero está bien que lo hagan, porque al final yo hago más contenido. Si te gustó este contenido, compártelo.